Ahora vamos a revisar las familias o colecciones de conjuntos y algunas operaciones que se pueden hacer con ellas. Vamos a empezar con una definición. Consideremos los conjuntos A y omega mayúsculas. Por supuesto, vamos a pedir que los conjuntos sean no vacíos para que lo que hagamos pues no sea trivial y tenga más propiedades enriquecedoras, ¿no? Normalmente la letra omega mayúscula en notación de conjuntos se usa en probabilidad como el espacio muestral del que pues uno puede estar tomando algunos subconjuntos importantes. Entonces aquí más o menos sigue la misma línea. Vamos a considerar que A va a ser un conjunto de índices. Vamos a considerar que A tiene elementos que nos van a servir para indexar nuevos conjuntos, de tal suerte que a cada elemento alfa de A le vamos a asignar un nuevo subconjunto de omega, denotado por E sub alfa. A ver, por ejemplo, no sé, vamos a escribir aquí que nuestro conjunto A está dado por los elementos uno, 2, 3 y 4. Una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, para cada alfa en A, por ejemplo, para alfa igual con uno, vamos a tomar el subconjunto E1. Ujú. Para alfa igual con 2 tomamos el subconjunto E2 y así sucesivamente. Pero recuerden que estos subconjuntos están tomados de un conjunto llamado omega. Ujú. Simplemente aquí A nos va a dar los índices, pero A puede ser numerable, puede ser finito, puede ser infinito, puede ser de naturaleza muy extraña. O sea, A puede ser incluso algo como esto. Vamos a pensar que A pudiera ser el conjunto de elementos que forma a lo mejor un cuadrado, un asterisco, una arroba, símbolos que por supuesto no tienen ningún orden, es un conjunto infinito, ¿verdad? Pero fíjate que este conjunto aún así es numerable. Y entonces este podría ser nuestro alfa uno, este podría ser alfa 2, este podría ser alfa 3. Y entonces denotaremos subconjuntos de omega alfa uno, perdón, E alfa uno, E alfa 2, etcétera. Vamos a complicar la cosa todavía más, porque a lo mejor A podría ser no solamente infinito, sino no numerable. Considera el conjunto A como el intervalo cerrado 0,1. Entonces aquí la cosa se complica porque ya no podemos establecer, eh, por ejemplo, dado un alfa en el intervalo 0,1, ya no tiene sentido hablar del siguiente, de alfa más 1, del sucesor, porque es un conjunto continuo, ya no es discreto, no es numerable. Ujú. Bueno, pues incluso podemos tener este conjunto de índices metido en ese intervalo, que es una infinidad de índices, pero además no numerables. Bueno, vamos a ver qué más podemos escribir por aquí. A ver, vamos a denotar a la colección de subconjuntos, o sea, ya que entendimos más o menos cómo es este conjunto A, que nos sirve para indexar subconjuntos, una vez que tengamos los E alfas, vamos a tomarlos así, con una notación de sucesión, pero no los confundamos, no es una sucesión, es un conjunto de los E alfas, donde alfa es un índice. Alfa está en el conjunto de índices. Este conjunto, que es un conjunto de conjuntos, se va a llamar colección o familia. Ujú. De los conjuntos, bueno, de los subconjuntos de omega. Ujú. Bueno, y por supuesto aquí podemos definir operaciones de unión e intersección. Vamos a empezar con la unión. Vamos a revisar qué, qué nos ofrece la unión. Entonces, aquí vamos a escribir que se define la unión. Se define la unión de los conjuntos E sub alfa de la siguiente manera. A ver, va a ser un nuevo conjunto. Lo vamos a escribir como un nuevo conjunto. Se define como el conjunto S. Le podemos poner cualquier letra. Aquí el libro de Rudin utiliza la S para la unión de todos esos conjuntos y la P para la intersección, que ahorita vamos a ver en unos cuantos momentos, posiblemente por la similitud que tiene la unión con la suma
y la intersección con los productos. Pero puede ser cualquier letra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que X es un elemento de la unión de los conjuntos, es decir, X está en S, si solamente si X se encuentra en E sub alfa para algún alfa, al menos, para al menos algún alfa. ¿Sí? A ver, estamos hablando de la unión, entonces podemos escribir a S de la siguiente manera. La unión de los E sub alfa con alfa en A. Este sería el caso más general. Pensemos que A es un conjunto cualquiera, incluso que pudiera ser no numerable. Entonces están todos los subconjuntos E alfa y no los podemos escribir como E alfa 1 unión E alfa 2 porque no está numerado el índice. O sea, no, el conjunto de índices no es numerable. Entonces simplemente se representa así como una unión arbitraria. Así es como se le suele llamar. Es una unión arbitraria de conjuntos. Por supuesto, al ser una unión, si un elemento está en la unión, significa que está en al menos alguno de estos conjuntos. Entonces, para decir que X está en S, hay que probar en un momento dado que existe una alfa, un índice, de manera que X está metido en E indexado con alfa. ¿Sale? Podemos cambiar a, vamos a poner aquí, si A es vamos a ponerlo numerable e incluso vamos a poner finito, que A sea el conjunto de los primeros n números naturales. En este caso la unión es más fácil de expresar, o bueno, más conocida, se nos hace más familiar. Podemos escribirla así, como la unión de los E sub m, donde m es un índice que corre desde 1 hasta n. Y entonces está dada precisamente por E1 unión E2 unión etcétera unión E sub n. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si A se convierte en el conjunto de los números naturales? Es otra vez infinito. Sin embargo, es numerable. Entonces podemos escribir a S como la unión de los vamos a poner otra vez EM, corriendo desde 1 hasta infinito. Aquí este símbolo de infinito representa simplemente que es una unión es la unión de conjuntos. Bueno, es una unión de colección numerable de conjuntos. A ver, a lo que voy. Lo que pasa es que si tú ya has visto un poco de análisis real, sucede que el infinito, positivo y negativo, muchas veces incluye ya como las cotas superiores e inferiores de los números reales, es decir, el eje real extendido. No estamos en ese contexto, simplemente el infinito es un símbolo como lo utilizamos desde antes, ¿no? No tiene otra finalidad. Y entonces esto lo podemos escribir como E1, unión E2, unión, etcétera. Y entonces aquí vamos a poner que sería una unión de una colección. La colección lo forman todos los E's que están ahí, E sub M. Pero esta es una colección numerable de conjuntos. ¿Por qué es numerable? Pues porque estamos hablando de que el conjunto de índices son los números naturales. Análogamente se define la intersección. Vamos a escribirlo un poco más rápido. Vamos a intentarlo. Para la intersección, vamos a poner aquí, se define la intersección de los E sub alfa como el conjunto P, de tal suerte que pasa lo siguiente. X va a ser un elemento de P si solo si X pertenece a cada uno de los E sub alfa. Y lo escribimos así. X está en E sub alfa para todo alfa en A. Acuérdate que es el conjunto de índices. Y entonces escribimos que P
es la intersección de los E alfa con alfa en A. Y entonces es similar a lo que escribimos de la unión arbitraria, porque A es cualquier conjunto, el más general sería un conjunto infinito no numerable, y entonces es una intersección arbitraria. Y otra vez, si A es el conjunto de los primeros n números naturales, por supuesto es finito, es numerable, y entonces a P lo podemos escribir como la intersección de los E sub alfa. Bueno, aquí vamos a cambiar el índice, vamos a poner E sub m, poniendo que m se mueve de 1 hasta n. Y lo podemos escribir así: E1 intersección E2, intersección así sucesivamente, intersección E sub n. Y por último, si A es el conjunto de los números naturales, entonces P es la intersección desde m igual con 1 hasta infinito de los E sub m. Por supuesto, se puede escribir como E1 intersección E2, intersección, etcétera, así sucesivamente. De esta manera. Entonces ya hemos conversado un poco de cómo se escriben las uniones e intersecciones de elementos de una colección. Aquí vamos a recordar algo. Por ahí en los cursos básicos de álgebra, quizá de cálculo, se ven las operaciones con conjuntos, ¿verdad? Y entonces se dice que, lo voy a escribir con otro color, si A intersección B es distinto del vacío, A y B se dice que son ajenos, o también se les llama disjuntos. Si la intersección es el vacío. Pero si A intersección con B, a ver, ¿qué puse aquí? No, perdón, aquí me equivoqué al escribir esto. Si A intersección B es el vacío, es decir, si no tienen elementos en común, son ajenos, ¿sale? Ahí está. Ahora, si la intersección ahora sí es distinto del vacío, es decir, tienen por lo menos algún elemento en común, entonces vamos a decir que A y B se intersecan. En el primer caso podríamos suponer así un pequeño diagrama de Venn donde A y B están así, no se tocan, ¿no? Son ajenos, disjuntos. Y en el segundo caso podríamos ver que hay una zona, hay una región en la que comparten elementos, ¿sale? Por supuesto, si uno tiene, no sé, n conjuntos, vamos a suponer A1, A2, hasta AN, vamos a decir que todos ellos son ajenos si la intersección, vamos a poner aquí A sub m, desde m igual con 1 hasta n, es el vacío. Pero aquí pueden suceder muchas cosas. Vamos a pensar que n vale 3, para tener una idea de lo que pueda suceder. A lo mejor aquí tenemos un conjunto, aquí otro, y aquí tenemos otro. ¿Sí? Este es A1, este es A2 y este es A3. Aquí se ve claramente que A1 intersección A2 intersección A3 es el vacío. Sin embargo, también se puede observar que A1 intersección A3 es distinto del vacío y que también A2 intersección A3 es distinto del vacío. Y también podemos decir que A1 intersección A2 es vacía. Entonces aquí cuando estamos tomando los tres conjuntos o los n conjuntos, si no se intersecan todos a la vez, pues podemos decir que la intersección es ajena. Bueno, más bien que son ajenos, son ajenos. Para ver que, checar que de dos en dos no se estén intersecando, se define que sean ajenos a pares, ¿no? O 2 a 2. Entonces aquí vamos a decir que los mismos subconjuntos o conjuntos A1 hasta n son ajenos 2 a 2 o mutuamente ajenos, también así se dice, si A intersección I intersección AJ es el vacío para toda I distinto de J, corriendo por supuesto desde 1 hasta n. Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo aquí, ¿qué podríamos decir?
Podríamos decir que la intersección de los tres conjuntos es vacía, pero de 2 a 2 no lo es. No son ajenos 2 a 2. Aquí son ajenos 2 a 2, a uno y a 2 y ya. Pero a uno y a 3 no son ajenos 2 a 2 ni tampoco a 2 y a 3. ¿Sale? Bueno, esto no es para completar y recordar esa situación que más adelante podríamos utilizar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo uno empieza a ver cómo trabaja esto de varias de subconjuntos, de colección de conjuntos. A ver, vamos a poner ejemplo. A ver. Pongamos lo siguiente. Consideremos sea A el conjunto de los números reales, tales que eh, estos números están entre 0 y 1, incluyendo el 1. Es decir, estamos hablando del intervalo 0,1, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Y entonces vamos a tomar a este conjunto A como el conjunto de índices. Y entonces aquí vamos a escribir, para toda, vamos a llamarle X en A, defínase E sub X, como lo estábamos haciendo hace rato, nada más que le llamamos alfa. Ahorita estamos poniendo X, el nombre de los elementos que están en A. Entonces, para cada X de A, vamos a definir E sub X como el siguiente conjunto, el conjunto de los números reales Y que cumplen la condición que están entre 0 y X. En otras palabras, E sub X es un intervalo, ¿cierto? Aquí el conjunto A es el intervalo 0,1, abierto por la derecha, perdón, abierto por la izquierda. El conjunto EX es el intervalo 0,x, ¿verdad? Porque está formado por los números y que están entre 0 y x. Ahí está. Entonces, para cada punto del intervalo 0, 1, va a existir un subconjunto que va desde 0 hasta dicho punto del intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a decir o qué vamos a decir con relación a lo que estamos planteando? Bueno, hay tres cosas muy interesantes. Vamos a poner. Entonces, estas tres situaciones ilustran lo que estamos trabajando. Primero, ¿qué tenemos que decir o qué se puede decir o cómo se tiene que justificar? ¿Cuál es la condición para garantizar que un subconjunto X esté contenido en un subconjunto EZ? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Esto sucede sí, solo sí? ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver. Si aquí ya definimos EX de esta manera, como el intervalo 0,x, entonces sería natural pensar que EZ sería el intervalo 0,z, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo podríamos garantizar que este conjunto está metido aquí? Por supuesto, la x tendría que ser menor o igual que z. Es decir, esto se cumple si solamente si x es menor o igual que z, pero x es positiva y z pues le toca ser menor o igual que 1, que son las condiciones de los índices. Es fácil verificar esa parte. Un segundo punto también es muy sencillo de ver. La unión. ¿Cuál es la unión de los EX? Donde X está en nuestro conjunto de índices A. A ver, ponle pausa al video y trata de ver quién sería esta unión. Bueno, ¿qué tipo de unión es? Como A es un conjunto infinito, no numerable, es una unión arbitraria. Aquí a lo mejor nos conviene escribir algunos conjuntos para tener idea de cómo funciona esto. A ver, ¿quién sería, por ejemplo, un medio? ¿Cómo está definido? Para cada x en A, en este caso el 1 medio sería la x, existe EX, que es el intervalo que va de 0 a x. Es decir, E1 medio sería el intervalo que va de 0 a 1 medio. E1, ¿quién es? El intervalo que va de 0 a 1. ¿Tiene sentido hablar de E2? No.
O sea, porque sería el intervalo 0, 2. Pero eso no tiene sentido porque el 2 no está en A. ¿Quién es A? A es el intervalo 0, 1, que es abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Entonces no tiene sentido hablar de E2. Bueno, ¿cómo sería la unión? ¿Quién sería la unión? Por supuesto, la unión tendría que ser el E1. Tendría que ser el E1, es decir, el intervalo 0,1. Porque piensa de la siguiente manera. Vamos a poner aquí el intervalo, la recta, 0,1. Entonces el E1 medio, si aquí le ponemos el 1 medio, está aquí, ¿no? Aquí vive E1 medio. E1 vive hasta acá, cubre todo. Y la unión, pues es como que junta todos los que hay. Podemos poner, por ejemplo, el 0,75, el 3 cuartos por aquí, ¿verdad? Este sería el E3 cuartos, que iría de aquí hasta acá, ¿no? Entonces la unión de todos ellos tendría que ser E1. La pregunta es, ¿el 1 va con corchete o con paréntesis? O sea, ¿la unión de todos ellos es todo el conjunto de índices? Pues no, claro que no, porque los EX, los subconjuntos, deben de cumplir esta condición. Son los elementos que están en intervalo abierto 0x. Entonces, incluso si tomamos el E1 como tal, el E1, pues sería el conjunto de los YNR que están entre 0 y 1 estrictamente. O sea, es el intervalo abierto 0, 1. No puede cubrir a todo A. Entonces lo dejamos como intervalo abierto. Finalmente, un tercer punto y para ya terminar este video. ¿Quién sería la intersección de los EX? Ponle pausa, piénsale, a ver quién sería la intersección. La intersección, por supuesto, es el vacío. Es el vacío, porque imagínate aquí tenemos, fíjate, de aquí a acá, esto es E1 medio, ¿verdad? De aquí a acá es E3 cuartos. Y de aquí hasta acá es E1. Si los intersectamos, pues por ejemplo la intersección entre estos tres, entre E1, E3 cuartos y un medio, sería E1 medio. Es lo que tienen en común. Nada más hasta aquí, E1 medio. Pero si tomamos cada vez subconjuntos más pequeños, hablemos de la E sub epsilon, donde epsilon es un número positivo infinitamente pequeño. Pensemos que aquí está el 0, aquí está el 1, y la epsilon a lo mejor está aquí, es este intervalo, ¿no? Pero que sea la epsilon por más pequeña que uno la quiera imaginar. Si lo intersectamos con los demás, pues como aquí hay una infinidad de números reales y podemos escoger la epsilon tan pequeña como se quiera, no se van a poder intersectar. No se van a poder intersectar. Entonces es el vacío, ¿sí? Notemos que para toda y mayor que 0, y no está en x. Si x es menor que y, precisamente por cómo están definidos los subconjuntos. Si tomamos una y que sea mayor que x, pues no va a estar en x. Y ya con que no esté en uno de ellos, no está en la intersección. Entonces esta y no está en la intersección de ellos, porque tendría que estar en cada uno de los e sub x. Vamos a dejar hasta aquí el video. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos pronto. Adiós.